Muy buenos días, por favor, vamos a poner de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Marcos, capítulo 10, por favor, en San Marcos, capítulo 10, y vamos a continuar con el tema y serie de enseñanzas sobre qué es el Evangelio, qué es el Evangelio. Y ahora, hoy día, llegamos a una sección de Escritura donde se trata sobre una respuesta al Rey, una respuesta al Rey, donde el Señor espera que nosotros tenemos que responder a su llamado. Y aquí llegamos al cuarto paso en nuestra serie de enseñanzas, y es de ser incluidos. Ser incluidos en el reino de Dios depende totalmente de nuestra respuesta al Rey Señor de gloria, al Señor Jesucristo. Jesús no pudo ser más claro respecto a esto. Y una y otra vez Él dijo que la respuesta de alguien a su persona, a su mensaje, es el único factor que determina si una persona será incluida en su reino. San Marcos capítulo 10, por favor. Perdón. San Marcos capítulo 10, comenzando el versículo 17, y vamos a concluir con versículo 31. San Marcos capítulo 10, versículo 17 hasta versículo 31, comenzamos a leer. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Perdón. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mira bien, él dijo: desde mi juventud yo he sido perfecto. Versículo 21, Jesús mirándolo lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, el joven rico, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Mira, note bien los peligros de las riquezas en la vida. Dice que él era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios. Bueno, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios. Dice: pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le respondió rápidamente y le dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres y hijos y tierras junto con persecuciones, dice, y en el siglo venidero de la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Ahora note bien que nosotros, como siempre, tenemos y mantenemos dos Biblias enfrente de nosotros: la Biblia cristiana y la Biblia católica. ¿Por qué? Porque tenemos que estar sobre la misma página, caminando en la misma dirección, con el mismo propósito, sobre el mismo tema, para llegar al mismo entendimiento. Y como es nuestra costumbre, vamos a leer la versión católica para que tú veas que dice la misma cosa. En Marcos capítulo 10, comenzando versículo 17 en adelante, una vez más, por favor, dice: cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo y se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios.
Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometes adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. Y luego el hombre le dijo: Señor, no sabe con qué está tratando. Y el hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselos a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió a oír esto y se fue triste, porque era muy rico, muy aferrado a las cosas del materialismo. Jesús miró otra vez y entonces alrededor le dijo a sus discípulos: qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y a oírlo, se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros: ¿y quién podrá salvarse? Jesús los miró y le contestó: para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro comenzó a decirle: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús les respondió y les aseguró que cualquiera que por mi causa y por aceptar el evangelio haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o teneros. Y mira, dice: recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Piense en la historia de este joven rico, por favor, porque el tema principal aquí en este momento es la respuesta que se le da al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Señor Jesucristo, el que nos viene a ofrecer la vida eterna a través de su propio sacrificio. Note: ¿qué haré para heredar la vida eterna?, le preguntó el joven. Y la respuesta final de Jesús fue: sígueme. Lo que era para este hombre significó darle la espalda a su confianza en sus riquezas y creer en Jesús. Ahora, yo no estoy inventando esto. Mira lo que dice en versículo 17, por favor, de Marcos capítulo 10. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él y le preguntó: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, él le hizo la pregunta a Jesús. Jesús no le hizo la pregunta a él. Y luego más adelante, en versículo 21, mira lo que dice: Jesús mirándolo lo amó y le dijo, con cariño lo miró, le dijo: una cosa te falta. ¿Qué? ¿Te recuerdas la pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Mira la respuesta, le dijo: bueno, en ese caso, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Ese fue el shock más grande de la vida. Una y otra vez. Jesús dice que Dios dibujará una línea brillante a través de la humanidad, separando a los salvos de los perdidos. Y aquí tenemos un buen ejemplo de esto. La única cosa que hará la diferencia, la única cosa que hará la diferencia entre los ambos grupos es cómo le responden al Rey Jesús. Este es el meollo de la historia de las ovejas y las cabras. Si tomas el tiempo, por favor, le recomiendo que tú debes estudiar aparte Mateo capítulo 25. Y al final, la diferencia entre acércate y apártate de mí es cómo responde cada persona al Señor Jesús en base a lo que proclaman sus hermanos, es decir, su iglesia. Y por supuesto,
lo que en primer lugar hace posible que seamos el pueblo de Jesús es su muerte y su resurrección. Esa es la única razón de cómo nosotros podemos ser parte de su familia. Es que todo está basado en la muerte del Señor y en la resurrección del Señor. Eso es lo impresionante, si lo puedo decir así. Es lo impresionante acerca de Jesús. No solo que es el rey o que haya inaugurado un reino con amor y compasión. En realidad, eso no es tan sorprendente. Todo judío sabía que eso sucedería algún día en el futuro. Mira, los judíos habían entendido. ¿A quién se está dirigiendo Jesús aquí en Marcos? Mire bien, a sus discípulos. Él se está dirigiendo a sus discípulos. Lo que se le presentó en el camino fue el ejemplo del punto que él iba a clavar y lo martilló bien. Ellos habían entendido que en el futuro iba a llegar el Mesías, el Salvador, el Redentor, Jesús. No, lo que es realmente impresionante acerca del Evangelio de Jesús es que el Rey murió. El Rey murió para salvar a su pueblo. El Mesías resultó ser un Mesías crucificado en cuanto ellos no esperaban esa parte. No lo habían captado, no lo habían entendido, o mejor dicho, no lo habían aceptado. Los judíos habían esperado por siglos y siglos y siglos al Rey Mesías que vendría a rescatarlos. Y se habían imaginado que él iba a ser un gran general, conquistador, rey sobre un caballo blanco, con su gran ejército, a entrar en la batalla, en la guerra y ganar y obtener la victoria. También tenían esperanza de ver a un siervo sufrido del Señor, profetizado por Isaías, y hasta tenían una vaga expectación del divino Hijo del Hombre, quien aparecería al final de los tiempos. Y eso está bien claro porque ellos habían entendido muy bien el profeta Daniel. Pero lo que no esperaban era que estas tres figuras resultarán ser la misma persona. Eso es lo que no esperaban. No habían conectado los puntos. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios, Dios propio, el Mesías, el gran victorioso conquistador, el que iba a sufrir por su pueblo? ¿Cómo iba a ser posible que las tres personas eran la misma persona? Eso es lo que no habían captado, no lo habían entendido. Nadie había atado esos tres cabos juntos, al menos no hasta que vino Jesús. Y sin embargo, Jesús no solamente decía ser el cumplimiento de las esperanzas mesiánicas de los israelitas, es decir, de su rey, sino que constantemente se refería a sí mismo como el divino Hijo del Hombre, que se habla mucho en el libro de Daniel capítulo 7. Y aún más Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Y eso está bien claro en Marcos capítulo 10. Más bien, ¿sabe qué? Baje aquí en este mismo libro, Marcos capítulo 10. Mira lo que dice el versículo 45. Mira lo que dice. Dice, porque ni aún, Marcos capítulo 10, versículo 45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que apunta aquí, sin temor a equivocarse, al siervo del Señor mencionado, que ellos no esperaban, que estaba hablando de la misma persona en el libro de Isaías capítulo 53. Abre sus Biblias, por favor, en Isaías capítulo 53. En Isaías capítulo 53, quiero que vea conmigo, por favor, en versículo 10 en particular. Y si no lo sabe, permítame mientras que busque que hay en el capítulo 53 del libro de Isaías. Pero sabe que hasta la fecha hoy día, si usted participa o existe una sinagoga
en la sinagoga de los judíos es prohibido leer Isaías capítulo 53 hasta la fecha hoy día. Es prohibido leer Isaías capítulo 53 hasta la fecha hoy día. Mira lo que dice Isaías capítulo 53 versículo 10. Y por años, cuando yo estaba en Los Ángeles, California, ya tenemos años de esto, yo asistía a un almuerzo en la tarde cada viernes con un rabí. Y nos sentamos para hablar, almorzar y hablar y dialogar sobre la palabra del Señor. Y por fin, después de casi 3 años, él me dijo: yo he captado y he logrado entender que Jesús es el Mesías, y luego hizo lo que estaba prohibido. Él abrió su Biblia, lo que nosotros nombramos como el Antiguo Testamento, su Torá, y comenzó a leer Isaías capítulo 53. Él me dijo que cuando él llegó a leer eso, que él sintió algo en su alma, que le tocó su alma, y él dijo: el Mesías sí llegó. Con razón estos gentiles, con razón estos cristianos, estos católicos hablan que Jesús había llegado, y nosotros como judíos rotundamente rechazamos ese punto. Pero él por fin, después de casi 3 años hablando con él, en un almuerzo cada viernes nos sentamos para hablar, y él me llamó y me dijo: tengo que hablar contigo. Y voy a hablar con él otra vez, y él dijo: yo recibí a Yeshua, el Mesías, como mi único Señor y Salvador. Ahora tengo que renunciar a la sinagoga como rabí, porque ellos no van a aceptar eso. Y es precisamente lo que pasó. Hoy día él es un judío mesiánico. Un judío mesiánico quiere decir que él es un judío cristiano. Hoy él es el pastor de una iglesia mesiánica de judíos que han recibido al Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53 versículo 10, mira lo que dice aquí. Dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Pregunta: ¿alcanzan a ver lo que Jesús está diciendo? Está diciendo que él mismo satisfizo todo al mismo tiempo los roles del Mesías davídico, el siervo sufrido de Israel, de Isaías, y el Hijo del Hombre de Daniel. Él dijo: yo estoy satisfaciendo el rol de estos 3 papeles. Yo soy esa persona. Yo soy el Mesías. Jesús tomó la naturaleza divina del Hijo del Hombre y la juntó con el sufrimiento sustituto del siervo en Isaías, y finalmente combinó todo eso con su rol mesiánico como el verdadero Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento. Pero cuando Jesús había terminado de entretejer todos los hilos de la esperanza judía, este rey era infinitivamente mucho más que el revolucionario terrenal que esperaban los judíos. Él era el rey siervo divino, quien sufriría y moriría por su pueblo para comprar su salvación, hacerlos justos a los ojos de su Padre y llevarlos gloriosamente a su reino. Él es esa persona. Y a la luz de todo eso, no es de sorprenderse que Jesús dijera que la entrada a su reino depende solamente de si una persona se arrepiente de su pecado y confía en Él y en su obra expiatoria
en la cruz. ¿Cuál es? ¿Qué es su respuesta? Tú puedes seguir jugando el juego del asentimiento mental, intelectualmente diciendo, sí, yo creo, pero tu vida no cambia. Tú sigues igual. Él es solamente un religioso nada más, pretendiendo de jugar un juego, pero tú no sabes que ese juego se va a terminar mal contigo. Cuando Jesús habla acerca del evangelio del reino, su intención no es solamente decir que el reino ha llegado, sino que el reino ha llegado y que usted puede ser incluido en él. Si se une al rey mediante la fe, creyendo que solo él le puede salvar de su pecado. Ahí está la respuesta. Más bien, esta declaración, esta oración demanda una respuesta de tu persona. Por favor, yo te imploro, deje de jugar el juego de palabras. Por lo tanto, ser un ciudadano del reino de Cristo no es solo una cuestión de vivir una vida acorde al reino, o de seguir el ejemplo de Jesús, o de vivir como vivió Jesús. El hecho es que una persona puede profesar ser un seguidor de Jesús, o un vividor de la vida del reino, y aún así estar fuera del reino. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia de que hay muchos jugando el juego del cristianismo, igual como los judíos jugaban el juego del judaísmo, jugando ese juego de los ismos, pretendiendo de ser lo que no eres. Solamente eres un cristiano el domingo en la mañana y nada más. Te bañas, te echa perfume, te vistes chévere, te pones una fragancia, hueles bien, te presenta como un muñeco, pero tu corazón realmente no ha cambiado. Ahí está el problema real de muchos en las iglesias hoy en día. Olvídate lo que están afuera de la iglesia. Así están muchos en las iglesias hoy día. Perdón. Usted puede vivir como Jesús vivió todo lo que quiera, pero a menos de que se presente ante el Rey crucificado en arrepentimiento y en fe, dependiendo solamente de Él como el sacrificio perfecto por su pecado y su única esperanza para la salvación, usted no es cristiano ni ciudadano de su reino. Eso está bien claro. Y a mí no me importa si tú estás leyendo la Biblia cristiana o la Biblia católica. Andas igual. ¿Por qué? Porque la manera para ser incluido en el reino de Dios es viniendo al Rey, a la persona de Dios. No es a la idea de Dios, no es a la imagen de Dios, es a la persona de Dios. No solamente ovacoseándolo por ser un gran ejemplo que nos muestra un mejor camino para vivir, sino confiando humildemente en Él como el Señor crucificado y resucitado, quien es el único que puede librarlo de la sentencia de muerte. Tú puedes jugar todos los juegos que tú quieras. Tú me puedes mentir, eso está claro. Tú me puedes mentir, eso está claro. Tú me puedes engañar, eso está claro. Tú puedes cometer el defraude conmigo, eso está claro. Tú puedes hablar bonito conmigo, eso está claro. Perdón. Tú puedes hablar feo conmigo, eso está claro. Pero al fin, cuando se vaporiza el humo y se aplaca el polvo,
quién eres. Un religioso mentiroso. Un religioso mentiroso. Pretendiendo de ser lo que no eres. A final de cuentas, la única manera de entrar en el reino es mediante la sangre del Rey. Por esa razón demanda una respuesta al Rey, el Señor Jesús. Tenemos un llamado a vivir para el Rey. Repito, tenemos un llamado para vivir al Rey. Este es el quinto punto. Ser ciudadano del reino es ser llamado a vivir la vida del reino. Eso está bien claro. En el libro de Romanos, en capítulo 6, por favor. Note conmigo en Romanos capítulo 6, por favor. Ojear su Biblia. Vamos a Romanos capítulo 6, por favor. Te quiero mostrar. No es solamente presentarte aquí planchadito, bañadito, perfumadito el domingo, pero es vivir la palabra. Es cuando tú descubres que eres realmente un creyente verdadero. Por favor, dejemos de ser hipócritas. En el libro de Romanos, en capítulo 6, Pablo hace un llamado a los cristianos a reconocer que han sido rescatados del dominio del pecado y que han sido trasladados al reino de Dios. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6. Miren lo que dice aquí en versículo 4 hasta el versículo 11. Romanos capítulo 6, del versículo 4 hasta el 11, por favor. Comenzamos con el versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros somos trasladados al reino de Dios mediante la fe, el Espíritu Santo nos da nueva vida. Nos convertimos, si lo queremos decir así, nos convertimos en ciudadanos de un nuevo reino y súbditos de un nuevo rey. Debido a eso tenemos una nueva obligación de obedecer al Rey, de vivir de una manera que le plazca. Vamos a continuar, por favor, ahí en Romanos capítulo 6. Noten lo que dice el versículo 12 y 13, por favor. En Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, por favor. Miren lo que dice comenzando el versículo 12, y aquí habla de ser siervos, no del pecado, sino de la justicia. Sino de la salvación. Versículo 12 dice: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Me encanta la versión católica, lo dice, sino como instrumentos de la salvación, y esa es la palabra correcta, igual.
hasta que Cristo regrese, nosotros, su pueblo, continuamos viviendo en esta era, tiempo pecaminosa. Mientras estamos viviendo aquí, en esta tierra corrupta. Y nuestro Rey nos llama a hacer algo, a vivir una vida que es digna del reino al que nos ha llamado. Permíteme, abre sus Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 2. La 1 Tesalonicenses capítulo 2, por favor, mira lo que dice la palabra del Señor. Comenzando en solamente un versículo 12, mira lo que dice. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Para que anduviéramos como es digno, digno del Dios que nos ha llamado a su reino y a su gloria. Debemos de vivir nuestras vidas como es digno de ser llamados hijos de Dios. Debemos caminar en nuestra vida como es digno de ser llamado hijo de Dios. Con carácter, con integridad, con virtud, con honestidad. Donde nos sometemos debajo de la autoridad de su palabra. Que nuestra vida sea dirigida y dominada por la palabra y el Espíritu de Dios, y no por nuestros deseos y juegos religiosos que nos encanta jugar. A brillar como estrellas, si lo puedo decir así. A brillar como estrellas en una generación corrupta y depravada. Así debemos de vivir nuestras vidas. Permíteme, abre su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 2, por favor. En Filipenses capítulo 2 dice en versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mira, yo no digo que este llamado es fácil, pero no es tan difícil como pretendemos que sea. Pretendemos decir que, de hablar que es difícil ser un creyente verdadero. No, eso es una mentira. Es que tú no quieres ser. Note bien que la prioridad de muchos de nosotros, permíteme generalizar el comentario, que la prioridad que nuestras prioridades no es el Señor, no es su palabra, y tú lo sabes muy bien. Ni abres lo que se nombra la Biblia durante toda la semana. Esperas a llegar al culto el domingo para hojear la Biblia. Y te cuesta buscando donde el pastor te dice, hallamos aquí Isaías capítulo 53, y tú andas buscando. Se nota que está claramente que no conoce la palabra. Dios no es una prioridad en tu vida. Él simplemente es un rescate, un rescatador. Alguien que te viene a salvar de los paquetes de problemas que tú mismo te metes. Lo ignoramos toda la semana, pero cuando hallamos un problema, Dios mío, ahora de repente tienes un Dios. Y el problema es que el Dios que vos has inventado acá arriba, que tú estás convencido que Él te permite hacer lo que tú quieras hacer, ese Dios que tú has inventado en su imaginación, es el Dios que no te responde en la hora que tú tienes los problemas. Es el otro, el verdadero. Y aún sabiendo esa verdad, conociendo esa verdad, experimentando esa verdad, y cuando te saca del paquete y te ayuda, tú sigues igual, ignorándolo, usándolo, abusándolo, mal usándolo. Qué lindos somos,
Qué lindos somos. Qué pueblo tan lindo. Sin ninguna vergüenza. No estamos avergonzados, no estamos abochonados. No nos molesta. Pero todo para la gloria de Dios. Todo en el nombre del Señor. Tú necesitas enderezarte. Tú necesitas acercarte a Él. Antes que Él te diga, apártate de mí, porque nunca te conocí. En Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto no significa en lo absoluto que vivir la vida del reino sea lo que nos hace parte del mismo. No. Se trata de que una vez que hemos sido incluidos en el reino mediante la fe en el Rey, nos enfrentamos a un nuevo maestro, un nuevo amo, una nueva ley, un nuevo panorama, una nueva vida. Y por lo tanto comenzamos a querer vivir la vida del reino. Ahora la pregunta es, esta es la pregunta. Si tú realmente quieres vivir la vida del reino. Esa es la pregunta. Porque yo te quiero decir que yo amo a Dios, decir que yo soy creyente, ¿de quién y de qué es otra cosa? Pero tu vida es un reflejo verdadero de las prioridades de tu vida, de tu persona. Cómo tú vives el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Es lo que realmente determina lo que usted cree. Y te puedo asegurar que para muchas personas en las iglesias, estoy generalizando el comentario, la verdad es que no vives en el reino de Dios durante la semana, pero te presenta por 2 horas el domingo en un lugar que se nombra, un edificio que se nombra la iglesia, y te presenta como si eres lo que no eres. Aquí está el problema. Este es el desafío de cada pastor, que tiene que enfrentar esas tremendas realidades. Digo de nuevo, se trata de una vez que hemos sido incluidos en el reino mediante la fe en el Rey, nos enfrentamos a un nuevo maestro, nos enfrentamos a una nueva ley, nos enfrentamos a un nuevo panorama, nos enfrentamos a una nueva vida, y por lo tanto comenzamos a querer vivir la vida del reino. La Biblia nos dice que en esta era, en esta época, en este tiempo, la vida del reino se lleva a cabo principalmente en lo que se nombra la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que nos ayudamos unos a los otros? ¿Cómo es que nos involucramos unos con los otros? ¿Cómo es que invertimos en unos en los otros? ¿Cómo es que nos sacrificamos uno por los otros? ¿Cómo es que nos cuidamos de unos por los otros? ¿O solamente ese domingo cuando nos presentamos en la iglesia? Besito, besito, abracito. Ay, hermano y hermana. Pero no nos conocemos durante la semana. Ese es el juego religioso que muchos tienen. Esa es la verdad. Y con razón muchos se enojan y se molestan conmigo. La Biblia nos dice que en esta era, en esta época, la vida del reino se lleva a cabo principalmente en la iglesia. Pregunta, si se había puesto a pensar en eso. ¿Se había puesto a pensar en eso?
No todos nosotros somos ciegos. Se ve claramente la vida que tú estás viviendo. Se ve claramente la vida que estamos viviendo, todos nosotros. La iglesia es donde el reino de Dios se hace visible en esta época, en esta era, en esta tierra. Miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 3, por favor. En el libro de Efesios capítulo 3, noten lo que dice en versículos 10 y 11, por favor. Abre sus Biblias, por favor. Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, por favor. Comenzando en versículo 10 dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia es la arena que Dios ha escogido para mostrar su misericordia y la gloria de su evangelio. Como muchos lo han dicho antes, la iglesia es embajadora de Dios en este mundo. No es correcto decir que la iglesia es el reino de Dios. Como ya hemos visto, el reino es mucho más que solo eso. Pero si es correcto decir que la iglesia es donde vemos el reino de Dios manifestado en este mundo, sí. Pregunta, ¿quieres saber qué aspecto tiene el reino de Dios, al menos antes de ser perfectos? ¿Quieres saber qué aspecto tiene el reino de Dios, al menos antes de ser perfecto? Pregunta, ¿quiere ver la vida del reino en esta era? ¿Quiere ver el reino de la vida del reino en esta vida, sí o no? Mira a la iglesia. Mira a la iglesia. Ahí es donde la sabiduría de Dios es manifestada. Donde gente que antes estaba alejada es reconciliada y unida en Jesús. Donde el Espíritu Santo de Dios está trabajando, amén, rehaciendo y reconstruyendo vidas humanas. Es donde el pueblo de Dios aprenda a amarse el uno al otro. Aprenda. Tenemos que aprender cómo amarnos a pesar de nosotros mismos. A llevar el uno las cargas y pesares del otro. A llorar juntos y a gozarse juntos. Y a estar a cuentas unos con otros. Pero eso no es lo que la gente quiere. No es lo que la gente quiere. Recientemente me echaron la culpa de un sinfín de cosas, de algo que yo no tiene nada que ver con el asunto. No digo que no dolió, seguro que sí. Pero entiendo la condición del corazón humano. Que muchas veces se nota la vida de una persona que está saciada, empapeada en el Espíritu Santo, saciada, empapeada en la palabra de Dios. Y tú puedes ver una persona que está herida, golpeado. Puede trabajar con esa persona. Y hay otras personas que no están saciados, no están papeados, no están dominados por la palabra de Dios. Es difícil. Difícil. No imposible, pero difícil. Es donde el pueblo de Dios aprende a amarse el uno al otro, a llevar el uno las cargas y pesares del otro, a llorar juntos y a gozarse juntos y a estar a cuentas unos con otros. Por supuesto que no es perfecta, pero la iglesia es donde la vida del reino es vivida y manifestada a un mundo que está desesperadamente necesitado de ser salvo, perseverando aún en la oscuridad, Claro, es esta necesidad desesperada
del mundo de ser salvo, que la hace que vivir como ciudadanos del reino de Dios en esta era sea muy difícil. Para el mundo los cristianos son una amenaza y siempre será así. En los días de la iglesia primitiva, la declaración Jesús es el Señor era un rechazo sedicioso y blasfemo de la autoridad del emperador. Incluso mataban a los cristianos por decirlo. Hoy en día la declaración Jesús es Señor es un rechazo intolerante y fanático del pluralismo, y el mundo nos denigra por eso. En la Escritura nunca vemos que la vida del reino, la batalla de permanecer fiel al Rey, fuera fácil. Jesús prometió que sus seguidores, enfrentando persecución, que serían denigrados, burlados, hasta asesinados. Pero aún en medio de todo eso, nosotros los cristianos perseveramos porque sabemos que nos espera una herencia en la presencia de Dios que ni siquiera nos imaginamos. En el último libro de la épica serie El Señor de los Anillos, por Tolkien, los héroes de la historia llegan a ser parte más oscura de su viaje. Han viajado miles y miles de kilómetros y finalmente llegan a la tierra malvada que era su meta. Pero por diferentes razones todo pareciera estar perdido. Pero aún en ese momento oscuro, uno de los héroes, Sam, mira hacia el cielo y al cielo negro. Y Tolkien escribe esto. Fue unas líneas muy conocidas en la película. Él dijo: más allá de las montañas del oeste, el cielo de noche aún estaba tenue y pálido. Ahí asomándose entre el montón de nubes, por encima de la torre arriba de las montañas, Sam vio una estrella blanca brillar por un momento. Su bella sacudió su corazón mientras su vista se alejaba de la tierra olvidada. Y a la esperanza volvió a él. Pues como un rayo claro y frío, el pensamiento lo penetró cuando comprendió que al final de cuentas la sombra era algo pequeño y pasajero. Había luz y belleza eterna más allá del alcance. Ese es uno de mis momentos favoritos en la historia. Porque es justo ahí que Tolkien nos lleva a donde encontramos valor para perseverar aún en la oscuridad, en la esperanza. La encontramos sabiendo que nuestros sufrimientos presentes son realmente pequeños y pasajeros, y como un hijo de Pablo, no son dignos de comparación con la gloria que sería y que será revelada en nosotros cuando regrese nuestro Rey. Debemos tomar en cuenta estas palabras hoy día y buscar cómo aplicar la verdad de ellas en nuestras vidas. De sacudirnos de nuestros prejuicios y de las mentiras que hemos incorporado y hemos abrazado en nuestras vidas, y permitir que la verdad venga a penetrar nuestros corazones para la honra y la gloria del Señor y para aún nuestro propio beneficio. Vamos a orar. Señor Padre, en este día, Señor, nos encontramos en la presencia suya, en la presencia del verdadero Rey. Señor, haga su análisis espiritual en cada corazón que está sintonizando en este momento, Señor, para aclarar bien con la luz que brilla del Espíritu Santo, que entre en las 4 esquinas y rincones de nuestros corazones,
debajo de una sombra de la carnalidad de este mundo, Señor, que venga a mostrarnos donde necesitamos arrepentirnos del juego religioso que estamos jugando, reconociendo que para Dios nada es imposible, para Él todo es posible. Que no seamos hallados como este joven rico que rechazó el mensaje del Señor y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Se había aferrado al materialismo de este mundo, al dinero de este mundo, y rechazó el Dios que está sobre este mundo. Señor, ayúdanos de no caer en esa misma trampa. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.